habíamos hace unos domingos con un estudio sobre el reino y la Nueva Jerusalén. Hicimos un primer estudio introductorio que nos ayudó un poco a diferenciar ciertos aspectos en la enseñanza de la salvación en Cristo y lo que es el reino de Dios. Habíamos hablado del reino de Dios en relación a la creación y todo lo que está creado, cómo todo converge a que Dios reina sobre todo eso. Dios es el soberano sobre todo eso. No importa lo que los hombres hagan, no importa lo que ellos hagan aquí, el que está sobre todo, incluso sobre los impíos, sobre los malos, sobre los inmorales y sobre todas las catástrofes, sobre todas esas cosas, está Dios y Él reina. Habíamos visto por pasajes como Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4, Salmo 24, 1 y 7 al 10, primer libro de Crónicas 16, 31, Salmo 69, 34, 93, 1, 99, 1, Hechos 17, 24 al 29 y Colosenses 1, 16 y 17. Todos estos pasajes nos ayudaron a ver que sobre la creación Dios reina. Con esto entendíamos que el reino de los cielos o el reino de Dios no comienza en el cristianismo, no comienza en la iglesia, sino que viene desde antes de la fundación del mundo. El reino de los cielos no es que comienza tampoco, es un reino que la Biblia lo llama eterno. Eso quiere decir que no tiene principio y no tiene fin. Aunque usted no entienda esto de no tener principio y fin, bueno, trate de hacer lo que pueda para captar. Pero en la eternidad de Dios no existe principio, o sea, algo que comienza. Él puso el tiempo cronológico dentro del tiempo eterno. El tiempo cronológico está encerrado dentro del tiempo eterno. El tiempo eterno es como un círculo. Usted dibuja, sí sabe dónde empezó a dibujar, pero en Dios es un círculo sin fin y sin comienzo. Para nosotros que estamos acostumbrados a que todo comienza y todo termina, es como que es anormal escuchar, no, esto no comenzó. Dios es eterno y su reino es eterno. Y Él dentro de ese reino eterno armó ciertas cosas para que Él pueda hacer o ciertos elementos y creó a ciertas personas, tanto en las huestes angélicas como en los seres humanos, pero son todos criaturas, incluso los animales, las plantas, todo lo que tiene vida, como dice el Salmo 150, todo lo que respira, ¿se acuerdan? Alabe a Jehová. ¿Entienden? Todo lo que respira. Hasta las plantas en su crecimiento, en su desarrollo, en su fotosíntesis, los animales, en todo lo que ellos hacen y cómo viven, todo alaba a Dios. Todo fue creado para la alabanza y para adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es solo Jesucristo, sino también es Dios el Padre y el Espíritu Santo. Dios es el Rey, el soberano sobre todo. Ahora, cuando habíamos dicho de salvación y hablamos de lo que es la regeneración del creyente, el nuevo nacimiento, ese es un aspecto nomás del reino de Dios. Es parte de esos elementos que Dios dio o creó para que nosotros podamos participar del reino de los cielos que ya nos antecede por siglos y siglos y siglos y no sabemos dónde puede ser que comience si comienza. ¿Entienden? Y continuará siglos y siglos y siglos y no tendrá final. Ese es el reino de Dios. Cuando nosotros no entendemos esto y queremos enfocar que el reino de Dios es lo mismo que la salvación, estamos totalmente perdidos. Y nuestras interpretaciones bíblicas, nuestra hermenéutica teológica en la palabra de Dios va a ser tan fracasada, va a ser tan torpe y tan sin visión clara y sin una iluminación que vamos a caer en herejías que hoy se predican en las iglesias y se las alaba y se las insiste en las predicaciones y es lamentable. Incluso en el Nuevo Testamento, estando la iglesia de Cristo ahora en el presente, todavía no fue arrebatada, estando la iglesia, cuando
de Pablo o está leyendo los mensajes del Señor Jesús en los evangelios y dice reino de los cielos, no espere que diga que es igual o sinónimo de salvación. Olvídese de eso. Sáquese de la cabeza de una vez por todas que el reino de los cielos o reino de Dios es lo mismo que salvación. No heredará el reino de los cielos, no va a ser salvo. Esto no tiene nada que ver, perdónenme hermanos, pero estamos totalmente equivocados. Porque el reino de los cielos sigue siendo lo mismo que fue en la eternidad de Dios, los elementos que ha creado, los que Él ha usado y colocado para que sean parte de su reino, los que ha creado, las personas, seres espirituales o seres físicos, todo es parte del reino de Dios. La salvación está limitada únicamente a los seres humanos. Y es para que todos aquellos que conocen a Cristo, que entienden el mensaje de salvación y lo reciben, sean salvos. Pero eso es algo que regenera y da el nuevo nacimiento del alma, da una nueva vida en Cristo Jesús y ahí nos añadimos como ciudadanos del reino eterno. Pero el reino eterno no solamente se compone de ciudadanos salvos, sino también de ciudadanos insalvos, inventé una nueva palabra, que no son salvos, son personas que no son parte del reino de Dios. ¿Entienden la diferencia? La iglesia está compuesta solo por salvos. El reino de Dios está compuesto por salvos y no salvos, por buenos y malos, por pobres y ricos, por intelectuales y por necios, pero todo es parte del reino de Dios. Y usted me va a decir, no, pero ¿cómo Dios puede tener en su reino gente mala? Los tiene, son perdidos, que se rebelan ante el reino de Dios y ante la soberanía de Dios, pero están dentro de lo que Él entiende. Se encuentra el bueno y el malo, a ambos los hizo Jehová, dice el proverbio. Se encuentra el necio y el sabio, a ambos les hizo Jehová. ¿No dice el Salmo 14, versículo 1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué creen ustedes que nació un necio? Nació un ignorante, alguien que rechaza a Dios, alguien inmoral. ¿Por qué creen que nació? ¿Nació porque solo la mamá le dio vida en el vientre y fue procreado por un hombre? No, nació porque esa vida que tiene la dio Dios. Y aunque lo viva en rebeldía, no importa. Dios ha permitido que ese hombre, esa mujer, nazca dentro de lo que es el reino de Dios en la soberanía, en la creación. ¿Entendemos? Hasta aquí más o menos fuimos llegando, estoy haciendo así rapidito, ¿no? Más síntesis de lo que fue el último mensaje respecto a esto. Ahora, el reino de Dios no solamente abarca la creación, los seres humanos, los seres angelicales, todo lo que compone la vida dentro de ese reino, tanto en el cosmos como también aquí en el planeta Tierra, pero también converge a planes específicos dentro de ese reino que Dios hizo. Y uno de esos planes específicos que vemos en el orden bíblico después de la creación es formar un pueblo para su reino. ¿Entienden? Y ese pueblo se llama Israel. Dentro del reino de Dios, y quiero decirles algo, aunque la iglesia, que ya vamos a ver más adelante, eso, la iglesia está dentro de ese reino de Dios, quiero decirles que Israel es el reino de Dios también, pero como una nación en el planeta Tierra, escogida por Dios para ser un reino, reyes y sacerdotes para Dios. La iglesia entra dentro del reino, como vamos a ver en otro mensaje, entra dentro del reino de Dios, pero en otra esfera, en otro contexto, no como la nación de Israel. La nación de Israel comienza con un hombre que se llama Abraham y que se llama también Israel. Entre medio de ellos dos está Isaac, pero Israel comienza de sus 12 tribus a formar la nación de Israel y que se le llama los hijos de Israel. Por eso cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento la expresión, incluso los profetas, en los salmos, los hijos de Israel, es porque esa nación tiene una persona que la comienza, Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando ustedes van a ver la expresión en el Antiguo Testamento que se habla nuestros padres,
muchas veces se está refiriendo no a los padres de esa generación de la que el profeta está hablando, sino de Abraham, Isaac y Jacob. Por el contexto nos vamos dando cuenta si está hablando de los padres temporales al profeta, contemporáneos a él, o son los padres de la nación de Israel, que son estos tres patriarcas que estuvimos nombrando. Es importante que entendamos que Dios hizo un reino a través de una nación escogida para establecer un reino en la tierra. No un reino en cualquier lugar, sino en la tierra. Y ese reino geográfico en el planeta, en el mundo, está establecido solamente y únicamente, exclusivamente en Israel. No hay otro lugar. El centro del planeta Tierra, el núcleo, el lugar de donde todo sale parte de Dios, no es el meridiano de Greenwich, no es la línea del Ecuador, sino es Israel. El ombligo de la tierra, como dice la versión 1909, el ombligo, el centro de la tierra, así lo expresa también la 1960, está en Israel. Dios no puso otro centro, no puso otro centro, puso a Israel como centro de la tierra y de su reino. En el Sermón del Monte, cuando ustedes leen el capítulo 5, dice que no hay que jurar por el templo, no hay que jurar por Jerusalén, no hay que jurar por Dios también. Porque, ¿por qué no se puede jurar por el templo? Porque es el lugar donde están las ofrendas de Dios. Pero ¿por qué no hay que jurar por Jerusalén? Dice también Jesús. Porque es la ciudad del gran rey. ¿Entienden? La ciudad más importante del mundo no es Nueva York, no es Bruselas, no es de cualquier ciudad importante de Europa o de América, y menos de América Latina, ni de Asia. No, hermanos. La ciudad más importante del mundo para Dios se llama Jerusalén. Y esa ciudad, como vamos a ver hoy, esa ciudad será llamada capital de naciones. No solamente de Israel, sino de naciones. Cabecera de montes será el país de Israel. No importa lo que hoy digan los grandes jerarcas del mundo, no importa lo que digan los poderosísimos del mundo en términos terrenales, lo que ellos puedan decir. Israel y Jerusalén, su capital, será la nación más poderosa en el mundo, con todo lo que decían hoy. Hasta aquí, hasta el día de hoy, muy poderosa, aunque sea tan chiquitita, tan ínfimo, que a veces en el planiferio, en el globo terráqueo, si lo queremos mirar, tenemos que mirar bien y buscar dónde está Israel, porque es un triangulito muy pequeño dentro de todos los países que le rodean, pero es una nación temida, temida. Hoy hablaban de lo que está pasando con Irán y Estados Unidos. Y ustedes saben que Irán está culpando hasta estos últimos días a Israel de toda esta catombe. Ellos son los culpables. ¿Por qué Irán directamente, un país tan grande, con tanta ejército, no ataca? Hay miedo, porque ¿saben quién es Israel, hermanos? Hay miedo, hay terror, hermanos, hay terror, perdónenme, hermanos, pero ¿saben qué? Israel hoy es una nación poderosísima. Y será chiquita, será pequeña y será más poderosa todavía. Y tendrá muchísimo más territorio. Hay mucho miedo de parte de las naciones que rodean a Israel. No sé cuánto va a durar esa, entre comillas, paz. Pero hermanos, cuidado. Oremos por esta nación y sepamos que lo que dice el Salmo 122 es un mandamiento a cumplir. Orad por la paz de Jerusalén y por sus muros, para que haya paz, para que haya paz. Orad por la paz, hermanos. Aprendamos a valorar a la nación y no importa lo que digan nuestros pastores, lejos del reino de Dios, lejos de la iglesia, lejos de los que siguen la famosa teología o enseñanza de San Agustín de Hipona. Sí, ellos están diciendo que no, que el reino de Israel es una nación maldecida, no sirve para nada, tendría que ser destruido, ni sé para qué en 1948 tuvo que levantarse de nuevo. Es una molestia, un parásito, dicen algunos pastores. Dicen que es Israel.
Dios los ayude cuando tengan que comparecer delante del Señor si son creyentes y nacidos de nuevo. Dios los ayude porque no se puede hablar así de Israel. No se puede hablar así de Jerusalén. Porque aunque sea una ciudad pagana, una ciudad que está con ciertas inmoralidades y muchas cosas que no convergen a Dios. Sí, es cierto, es una nación que está como la higuera. Es la higuera nomás que ha florecido, ha adoptado, pero llegará su momento en que se volverá a ser la vid y será el olivo. Cuando venga el Señor Jesús, volverá a ser completa esa nación, sacerdotalmente y también espiritualmente la vid. ¿Entienden? Es importante saber estas cosas y nosotros como creyentes no estar desatentos a lo que está pasando en Medio Oriente, o sea, en la zona donde hay. Fíjense qué interesante que muchos ven la mitad del mundo en forma vertical al meridiano de Greenwich. Y la obra y todos nuestros países están de acuerdo a ese meridiano. Y las latitudes, todo lo que es la parte horizontal se lo ve al Ecuador, pero sin embargo, ¿dónde se llama Medio Oriente? A Israel y los países vecinos, Siria, Arabia Saudita, Túnez y algunos países ahí, la zona de Turquía, donde también se hace una división entre Europa y Asia. Es importante, hermanos, que entendamos que Dios esta nación no la fundó porque sí, por algo es. Vamos a Éxodo, capítulo 15, vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a comprender estas cosas, para ver la importancia, y quiero que cada vez que vamos a ir leyendo algunos pasajes, noten en algunos de ellos la palabra para siempre, perpetua, perpetuamente, sempiterno, todos estos pasajes que nos hacen ver que no va a terminar lo relacionado a Israel. Capítulo 19 de Éxodo dice versículo 15. Capítulo 15, versículo 13 a 18. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores, caigan sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Habla de una santa morada y de un pueblo de Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Está hablando relacionado a ese pueblo, a esa nación y a esa santa morada. Cuando ustedes van a Ezequiel capítulo 41 en adelante, habla de un lugar que se va a apartar, que según la medida que muestra ahí son 25.000 cañas y 10.000 cañas de ancho. Esa medida dice va a ser el lugar santo del reino. Es donde va a estar Jesucristo y todos los que entrarán a co-reinar con él. Ezequiel hace ver que ese lugar se santificará y nadie podrá ingresar a ese lugar. Este santuario que va a ser de Jehová y donde se va a construir el templo milenial, que también está escrito desde el capítulo 41 hasta el 46. En esos capítulos nosotros vemos un templo específico que se va a poner en esa santa morada, en ese lugar que hasta el día de hoy sigue siendo santo. Por eso, Dios no dará por inocente al que ataque a su pueblo, dice en Zacarías. No va a dar por inocente a quien se quiera atrever a hablar siquiera mal y maldecir a ese pueblo. Muchos personajes en la historia, líderes de Israel, muchos de ellos dijeron un montón de cosas de Israel y han muerto en las peores condiciones más deplorables y malvadas. Y ustedes creen que muchos de los que hoy levantan su voz, levantan sus puños y gritos contra Dios,
insultando a Israel, ¿piensan ustedes que terminará bien? No lo creo. No creo. Hermanos, no levantemos jamás el puño, ni siquiera teológicamente, como lo hacen muchos con sus máquinas y computadoras escribiendo en contra de este pueblo. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de muchos llamados líderes evangélicos que deploran a Israel como nación y hasta declaran que es una molestia. Entendemos, hermanos, cuidado. No hagamos cosas que no corresponden. También Éxodo 19, 5 al 7, un poquito más adelante en sus Biblias. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿A qué pueblo se le dijo esto? ¿A qué pueblo se le expresó esto? Esto no es para la iglesia, hermano. Esto es solo para Israel. Para ese pueblo que salió de Egipto, de servidumbre, del desastre de lo que vivían en Egipto como esclavos. De ahí salió, y Dios los llama a ellos reyes y sacerdotes, y haré de vosotros un reino. Y es cierto que ese reino se cortó ahora. Ese reino desde la caída con Babilonia de Israel se cortó, pero eso no quiere decir que Dios no va a continuar. Eso no quiere decir que Dios no va a seguir con ese reino. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primera parte del versículo, así dice Jehová, Rey de... ¿quién? Acá no estaba la iglesia todavía. No digamos que esto pertenece a la iglesia o no a la iglesia. Dice Rey de Israel. Para él, Israel va a seguir siendo importante. A través del pacto davídico, también lo vemos en segundo libro de Samuel 7, 10 al 16. Fijémonos un ratito ahí en ese pasaje. Vamos a segundo libro de Samuel. Estoy tratando de dejarles más o menos bien claro todo para que entendamos que dentro del reino de Dios también está esa nación, y vemos que va en ese orden en la palabra de Dios, así el Señor menciona. Versículo, traté de, en realidad todo el capítulo habla de esto, pero traté de ir a los versículos principales, 10 a 16. Además, yo fijaré, le dice Dios a través del profeta Natán, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca, nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Hoy Israel está en ese al principio, pero llegará un momento en que también Israel no será más movido y Dios lo plantará de una vez y para siempre. Ese plantar creo que ya llegó. Creo que ya llegó en 1948. Y no será más removido de ese lugar. Si nosotros entendemos que la profecía de Isaías, capítulo 66, versículo 8, dice que nacerá una nación en un día, va a dar a luz la mujer en un solo día, y dice que para Dios no es eso imposible. Esa profecía se cumplió en 1948. Y después sigue diciendo Dios que esa nación no será más movida, esa nación no será más quitada. Si hoy Israel desapareciera del mapa, como quieren hacerlo Irán, el Líbano, los sirios y muchas otras naciones poderosas ahí en Medio Oriente, que quieren borrar del mapa, si lograran hacer eso, entonces toda la profecía de la Biblia cae por tierra. Y tenemos que cerrar este libro y tirarlo a la basura.
caería todo por tierra. Creo que Israel no será borrado. No importa lo que digan los grandes poderosos del planeta hoy, no será borrado. Porque Dios ya la ha vuelto a establecer y floreció la higuera. Y el Señor Jesús, en su descripción en el Sermón de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, hace notar que cuando florezca la higuera, cuando ya brote la higuera, sepamos que el verano está cerca. Y eso ya nos hace entender que Dios o Jesús, a través del capítulo 25 también, que no habrá más destrucción de Israel. Habrá un tiempo difícil para Israel, sí, va a haber una angustia para el 37, pero no será destruido. Dios va a liberar a esa nación completamente. Versículo 11, seguimos adelante. Del día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, dice uno de tus hijos, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono, para siempre el trono de su reino. Pero ¿de la descendencia de quién? De David. Y si usted piensa que Salomón, está equivocado, porque Salomón murió y su reino pereció. Su reino cayó en el año 586 a.C. con la destrucción de los babilonios. Pero acá habla de alguien que va a ser de su linaje, no de sus hijos. Hay una diferencia importante. El pacto davídico no tenemos que ver desde el punto que sí, Salomón construyó casa, pero ¿quién es el otro que va a construir casa a Jehová? Según Ezequiel 40 al 48. Jehová mismo, pero en el Señor Jesucristo. El que va a reinar, según vemos en Apocalipsis, por 1000 años desde Israel. Ese es del linaje de David, que va a salir de sus entrañas, y que Isaías hace ver que del renuevo de Isaí, del vástago de Isaí, saldrá uno que va a reinar, y que en su reino no habrá ningún mal. Bueno, vamos a seguir con la lectura, así terminamos. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahora sí está hablando de Salomón. Y será afirmada su casa y tu reino ¿para cuánto? Para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. ¿Entienden? Ahora se está hablando de un reino literal, de un reino visible, que empezó en David y seguirá eternamente. Y ustedes van a ver en Ezequiel 34, si quieren después, a partir del versículo 24, 25 en adelante, van a ver que a David se le hace mucha mención, como vamos a ver en algunos pasajes ahora. Ese es el pacto, pero fíjense, de ahora en adelante, elegí algunos pasajes, porque si tengo que leer todos los pasajes de Samuel, capítulo 7, son muchísimos donde David es constantemente nombrado como el rey que sigue de Israel y su descendencia. Vamos a ver algunos nomás de esos pasajes. Habíamos citado el de Isaías, capítulo 11, Isaías 11. Se pegan las hojas, se ve que hace mucho no leo Isaías. Saldrá una vara de tu trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Es por dar de dónde va a salir ese descendiente de David, de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Ustedes van al libro de Ruth
y desde Ruth viene la ascendencia davídica. Viene de Booz, nace Obed, de Ruth, y de Obed nace el que fue padre de David, Isaí. Así va terminando el libro de Ruth en el capítulo 4. Vemos que Isaí, ese padre de David, hasta participa de alguna manera en la profecía, participa como parte de ese reino, aunque él nunca fue rey. Isaí no tuvo nada que ver con el reinado, pero de él, de su descendiente, salió el rey de Israel, llamado David, que es de donde va a seguir el mesiánico. David no era el rey mesiánico, era el rey de la nación y traería la descendencia, en su descendencia estaría la humanidad del rey mesiánico. Vamos a algunos pasajes más. Ezequiel, capítulo 34, que les decía hace unos momentos. ...28 y 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. ¿Saben qué? Hasta en la misma persona de David se hizo eterno ese reino. Porque el propio David, resucitado de entre los muertos, cuando llegue el día de la resurrección de los justos del Antiguo Testamento, ¿cuál es el lugar que le tiene preparado Dios? Es el reino en el milenio. Él será rey en la nación de Israel, será ese pastor. Jesús va a ser el rey de las naciones, pero David será el rey. ¿Por qué es príncipe y rey? Príncipe porque está bajo un reinado superior, que es Jehová, que es para nosotros ya conocido como Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey para la nación de Israel, ahí, en ese lugar donde va a estar todo lo que va a ser el lugar santo. Es más, ustedes van a Ezequiel y se hace ver el rey, no Jehová, sino que el rey David entrará por una puerta y saldrá por esa puerta, se vestirá para entrar y estar con Jehová, el Rey de Reyes. Es interesante cómo todos estos pasajes así nos van mostrando y cómo Ezequiel, o a él se le reveló de parte de Dios, esa importancia que tiene David como rey eterno. Aunque él murió ahora, pero volverá a resucitar para volver a ser el rey de la nación de Israel. Y fue el único rey de la nación de Israel que nunca participó en nada de idolatría ni en nada que sea en lo oculto. Todos los otros reyes, antes de él y después de él, participaron en asuntos ocultos o en rebeldías en contra de Dios. Bueno, vamos a un pasaje más, Zacarías, capítulo 12. Casi al final del Antiguo Testamento está Zacarías, el anteúltimo libro. (12, 7 a 10). Y librará a Jehová las tiendas de Judá, de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de ¿quién? De David, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Entienden? David es una persona importante en el milenio e incluso en el tiempo de la primera venida de Jesús, porque ¿qué proclamaron en esos hosanas cuando hizo la entrada triunfal nuestro Señor Jesús? Hosana, hijo de quién?
¿Entienden? En su primera venida, David fue un personaje muy importante e incluso cuando Dios destruya a todas las naciones rebeldes contra Judá y Jerusalén, también David será edificado nuevamente en casa y tendrá nuevamente su reino. Juan 7:42, ahora sí vamos al Nuevo Testamento, sigue David protagonizando como parte del reino. Juan capítulo 7, versículo 42. ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Dice, ¿será? El propio Jesús confirmó su ascendencia. Él mismo hizo saber, yo soy de David, yo soy ese descendiente que iba a venir, soy ese rey que iba a venir, aunque no venía para reinar todavía, pero él mismo se autoproclama como descendiente de David. Él es ese que en el pacto se dice, de tu linaje vendrá uno. Ese del linaje era el que le estaba predicando a los herodianos, a los alguaciles y a los fariseos, a los sacerdotes del templo. Si ustedes miran también Mateo 2, 4 al 6, van a ver que es reconocido que Jesús salió de Belén, de la aldea de David. Eso les dejo como un extra para que sigan. Y después todavía nos quedaría ver lo que es el futuro reino sobre las naciones desde Israel. Vimos, Dios los escoge desde Abraham, Isaac y Jacob para que sean un pueblo, desde Éxodo con Moisés para que sean un reino y sacerdotes, y a través de David se instaura un reino físico que ya no terminará y será eterno. Ese reino de David, como vemos, seguirá en la eternidad, seguirá en el milenio, seguirá en la eternidad y su reino no cae. Ahora todavía nos queda ver a Israel como reino principal dentro de las naciones del mundo en el futuro. Todavía no llegó ese momento, pero vamos a Miqueas, capítulo 4. Retrocedamos, citamos por Zacarías, retrocedan un poco. Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Será establecido. Cuando se habla de la patrona, ya creo que alguna vez pero cuando se habla y se usa la palabra postrero, siempre se refiere al tiempo final. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los postreros días o de postreros tiempos, se tiene que entender que está hablando de un tiempo más allá de la época del profeta, más allá de lo que es la época incluso del nacimiento de Jesucristo. Dice, vendrán muchas naciones, versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios, ¿de quién? De Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. ¿Y de dónde saldrá la ley también? De Jerusalén, la palabra de Jehová. ¿Entienden? Quieran lo que quieran decir las naciones hoy en día, no importa el poder bélico que tengan, la modernidad, la sofisticación en armas que puedan tener hoy, ninguno de ellos quedará como capital eterno. Todos perecerán, no más allá de la guerra del Armagedón, capítulo 16 y 19 de Apocalipsis. No llegará más que ahí, hasta ahí llegará su reino. Las que sobrevivan dentro de las guerras que habrán en la gran tribulación, llegarán hasta el Armagedón y hasta ahí llegarán. Una vez que llegue el Señor Jesucristo en su segunda venida, todos sin excepción serán destruidos. No quedará ninguno con vida de todos los que se van a rebelar con la rebelión que hará el anticristo para poder así recibir
supuestamente como hermanas las naciones. Iban a recibir como hermanas, pero no para que habite la alegría y el gozo. Van a recibir hermanados todos para destrucción, para batallar contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, vamos a Isaías capítulo 2, 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabecera de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, todas sin excepción, nadie se va a salvar. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Casi se repite lo de Miqueas. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese es el reino que esperemos llegue pronto, hermanos. Que Dios nos ayude a que esté pronto. La marca de la posible llegada va a ser el arrebatamiento, que no sabemos si no está muy cerca ya, pero hermanos, anhelemos ese reino, anhelemos la gloria de ese reino. No esperemos que los políticos de acá nos solucionen problemas, no esperemos que los políticos de los países vecinos o los poderosos de las naciones nos solucionen el problema y nos den mejor economía, nos den mejores beneficios y demás cosas. Ese reino ya no vale. Esos beneficios que ustedes están esperando, eso de mejorar la moralidad y de levantarse y de marchar y de hacer todo eso, no se preocupen, no va a llegar nada. Si ustedes están esperando algo un poco mejor, olvídense. La cosa se está yendo de mal en peor. Ya lo de las guerras y que se levantará nación contra nación está demasiado cerca, hermanos. Y aunque pasen 10 años de ese cerca que les estoy hablando, está muy cerca en la eternidad del reino de Dios. Miremos desde el tiempo del Señor los tiempos, no desde mis limitaciones de tiempo cronológico. Nosotros decimos: todavía, pastor, tanto para esperar. No sé si será 10 años, puede ser que sea 1 o 2, hermano. Pero hermanos, aunque pase 20, para el Señor no es nada. En su eternidad para el Señor no es nada. Para usted y para mí sí es una gran lucha esperar 10, 15, 20 años. Pero para el Señor no. Pero para Él está pronto. Para Él falta poco nomás. El autor de los Hebreos dice: de aquí a un poquito vendrá. ¿Y cuánto pasó desde que se escribió la carta a los Hebreos? Casi 2000 años. Y no vino todavía el Señor, pero para el Señor es poquito. No es nada. Los 6000 años de historia, un poquito más que está viviendo de 6000 años de historia, el planeta Tierra, es nada dentro de la eternidad del tiempo de Dios. Ese es nuestro. Que para nosotros el pronto tiene que significar mañana. ¿Entienden? Usted está acostumbrado a que le dicen tal fecha tiene que cobrar el sueldo, se pasó un día y usted ya quita el cielo. Todavía no me depositaron en el cajero mi sueldo. Pero para Dios, la paciencia de Dios no es la paciencia suya. Falta mucho todavía. No se preocupen si hay que esperar un poco más, vamos a tener que lidiar con tantos pormenores morales, culturales, económicos, laborales y de todo lo que haya. Y bueno, vamos a tener que lidiar si el Señor así lo quiere. Tendremos que resignarnos y seguir orando y confiar. No perder la esperanza. Bien, vamos a un último pasaje. Zacarías 14, 16 al 17. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, Jehová de los ejércitos,
no vendrá sobre ellos lluvia. Ustedes saben que hay un país hoy en el mundo que casi no llueve. Y es uno de los países que más en contra de Dios está. Es un país que económicamente le va muy bien, que digamos en lo que a política hay prácticamente, está muy bien parado en lo que son gobiernos mundiales o en lo que es un país que tiene todo para vivir. Su trabajo vale, su dinero vale, todo funciona. Pero en estos últimos días estuvo con incendios increíbles. Ese país se llama Australia. En su momento, hace unos años atrás, no sé si sigue siendo, pero en su momento era el segundo país en el top 10 de países incorruptibles, estaba en el segundo puesto. Noruega era el primero. En el segundo estaba Australia. Un país que humanamente hablando, políticamente hablando, económicamente ofrece toda oportunidad para vivir bien. Pero era el país que estaba más antiguo y es el país que no tiene luz. Me decía el hermano Alex, que vive allá en ese lugar, dice que hacía prácticamente 7 años que no llueve. Nosotros acá, si en la época de verano, en nuestra zona donde vivimos, en esta parte del mundo, no llega a llover, estamos desesperados. Ustedes saben que en Misiones, que es un lugar donde llueve mucho, y a veces llueve, y ya parece, ya está uno, pero hinchado de agua, y ya no sabe qué hacer con tanta lluvia. Ya la tierra no absorbe más el agua. Y a veces hasta los cimientos de una casa mal hecha se empiezan a debilitar porque todo empieza a aflojarse de tanta lluvia que hay. Pero allá, y se queja la gente que no para nunca la lluvia, pero no llueve 3 semanas y ya están diciendo, ay, no llueve, viene la seca. Imagínense los australianos que 7 años no ven lluvia. Me decía el hermano Alex hace unos días, por fin tronó, por fin escuchamos truenos después de no sé cuánto tiempo. En Australia, casi él escuchaba truenos y eso porque llueve más, pero allá no. ¿Entienden, hermanos? La nación que no va a querer ir a adorar y participar de la fiesta de los tabernáculos en el milenio, ojo, no, esto no es para el estado eterno, es para el milenio, que no va a participar, no va a llover. Ah, ¿no venís? ¿No traes tu ofrenda? ¿No quieres venir? No hay ningún problema. Quédate donde estás. Piensa que en el milenio todo va a ser clima hermoso. Dios va a hacer que en algunas partes del mundo, del planeta, no haya clima tan bueno. Y van a ser castigados. Posiblemente se mueran de hambre varios de esas personas que van a estar ahí. Y dice, si alguna familia de Egipto incluso sigue diciendo también, no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que subieron a celebrar, que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben que, voy a ver si me da tiempo me tengo que armar. Pero vamos a hablar de esas fiestas israelíes en la profecía. Y ustedes saben que una de las fiestas que todavía no se cumplió dentro del parámetro profético es la fiesta de las trompetas y de los tabernáculos. Son las dos últimas fiestas. Son las fiestas, una, las trompetas, cuando la iglesia se va. Solo lo voy a hacer un pantallazo rapidito nomás. Y la de los tabernáculos, el estar en Jerusalén, rodeando el tabernáculo para la antigüedad, templo, cuando vino el templo de Salomón, y en este caso será el templo milenio. Es la vivencia dentro del amor de Dios, dentro de la paz de Dios, dentro de la justicia de Dios. Esa era la fiesta de los tabernáculos. Todos tenían que ir a Jerusalén, armar cabañitas, armar esos tabernáculos de algunos cueros o lo que sea, y todos juntos habitar en el lugar del reino, en la capital del reino. Esa fiesta proféticamente no se ha cumplido. Pero la de las trompetas y la de los tabernáculos todavía no. Estoy hablando desde el punto profético, las fiestas solemnes de Israel, sino de las fiestas proféticas y la profecía que cada una de ellas conlleva. Por ahí vamos a armarnos del tiempo para preparar, porque es un estudio un poco bastante complejo. Pero, hermanos, es increíble cómo Israel tiene tanta parte en la historia de hoy, como siempre la seguirá teniendo y como la tuvo en la antigüedad. Israel es parte de esa iglesia, parte de la historia de la misma iglesia. Si no estuviera Israel, no iba a estar la iglesia. Tenía que estar Israel para que la iglesia empezara a vivir en el mundo. Era un misterio, dice Pablo en Efesios, era un misterio en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero hoy se ha revelado ese misterio. Es la iglesia.
Pero Israel sigue siendo y seguirá siendo el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta hasta dónde llegamos con el reino de Dios? Y bien, tengo un montón de puntos todavía por hacer. Pero seguirá en los próximos domingos, Dios mediante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos da, nos instruye y nos habla y nos aclara. Gracias, Señor, por la promesa grande que tenemos. Gracias, Señor, por todo lo que nos estás mostrando para el futuro. Quizás hoy se nos hace muy ambiguo todo esto. Algo bastante invisible por tantas luchas y problemas y angustias que vivimos. Pero gracias, Señor, porque tenemos la esperanza que nos librarás y que nos llevarás a un lugar mucho mejor. Pedimos, Padre, que nos ayudes y nos guardes en tu palabra, en tus promesas y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.